tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Sin Apego. Y como les había dicho, vamos a estar tratando temas diferentes, a veces solo, a veces con invitados, pero siempre enfocado a responder preguntas sobre temas específicos para sanar, para vivir mejor, para elevar nuestro nivel de conciencia, para soltar, para fluir, para vivir sin apego. Hoy tengo un tema que nos han mandado por WhatsApp al teléfono oficial de Sanar, que ahorita se los comparto con mucho gusto. Y por si quieres mandar alguna pregunta, alguna duda, tenemos un WhatsApp oficial que nos puedes estar mandando tus dudas. Y bueno, hoy me ponen sobre la mesa el tema de los conflictos familiares a través de la biodesprogramación. Entonces voy a hablar de ese tema. Si tú tienes algún conflicto familiar y te preguntes por qué lo estás viviendo, bueno, quiero comentarte que desde la biodesprogramación primera proponemos o se propone que no veamos los problemas como problemas, sino como, obviamente, una oportunidad para crecer, para sanar. Y yo sé que este término de los problemas son oportunidades, ya lo habías escuchado, pero quiero que le demos como una visión distinta, pero desde un punto objetivo. ¿Por qué? Porque no nada más es ver el conflicto como una oportunidad, sino por qué lo voy a ver como una oportunidad. ¿Para qué lo tengo que ver como, bueno, tengo no me gusta la palabra, pero ¿para qué deseo o deberíamos de desear verlo como una oportunidad? Primera, porque cuando una situación familiar existe, normalmente no va a ser, y si tú analizas, sobre todo si tenemos una edad adulta, no va a ser la primera vez que se vive un conflicto familiar. Normalmente en pequeñas escalas, pequeñas dosis, en pequeños momentos, ya venía problemas similares o vividos de la misma manera apareciendo en la propia familia. Y esto es muy común. Por ejemplo, si hay traiciones, peleas entre hermanos, es muy común que se repitan. Quizás hasta desde niño vienen acompañándote esos problemas. Normalmente con los hermanos que tú o familiares que tú tienes problemas desde niño, son los mismos que de repente llegas a tener cuando eres adulto o eres mayor. Y bueno, cuando tú encuentras eso, sobre todo que se está repitiendo, es muy probable que este conflicto venga escalando desde el árbol familiar. Y eso es muy importante que lo sepas. Ahora, ¿por qué se convierte en una oportunidad? Porque es la oportunidad de sanar ese conflicto. ¿Para qué? ¿Para qué lo podemos sanar? ¿O para qué deberíamos de sanarlo? Una, para no sufrirlo. Porque normalmente cuando hay conflictos sufrimos. Dos, para que no escale a otra generación siguiente. O sea que para que no dejes la herencia de ese conflicto en las siguientes generaciones de tu árbol familiar. Yo, como lo sabes, soy un estudioso, me encanta, me fascina el árbol transgeneracional, estudiarlo, ver cómo los conflictos trascienden de una generación a otra. Y no solo eso, el analizar por qué sucede. Aunque no hay una explicación científica hasta ahora, más que la que sabemos de la epigenética, que es la que nos aclara que la información viaja a través de los genes y que ahí está y no va a desaparecer, se puede transformar, pero nunca desaparecer. Y de hecho el conflicto, por eso decimos que está para solucionarse, porque está para transformarse la información. Entonces, ¿cómo puedes transformar esa información? Viendo el conflicto de otra manera. Ahora, como te decía, la ciencia no aclara el por qué repetimos el conflicto. No existe una explicación. Lo que sí es que se repite. Pero para mí me queda clarísimo que el conflicto se repite cuando hay un juicio. Cuando hay un juicio negativo sobre el evento. O sea que tú miras el evento pensando que el evento es algo negativo que te sucedió. Y te voy a explicar por qué. Primera, porque cuando tú tienes un evento dramático, se genera dos traumas. Uno, el sufrimiento que te genera ese evento dramático, pero también te genera otro trauma. Bueno, esta es una aportación mía, es una visión mía. No tienes que estar de acuerdo con ello, pero te va a hacer mucho sentido cuando te lo diga. El segundo trauma es el miedo a volver a vivir ese trauma de nuevo. Pero como tú lo estás viendo como algo negativo y se genera
este miedo a volverlo a vivir automáticamente porque es algo que te hizo sufrir, lo único que estás ocasionando o se está ocasionando de manera sistemática es un miedo a volver a vivir ese trauma, pero en una forma de obsesión. Al tener esa obsesión de no volver a vivir ese trauma, puede ser, aclaro, consciente o inconsciente, lo único que estás haciendo es jalar o repetir o hacer que suceda de nuevo ese trauma. Por eso es importante no hacer el juicio del trauma como algo malo, sino como verlo como un aprendizaje. Al final un problema no se resuelve, se disuelve cuando dejas de verlo como un problema. Pero antes de eso, quiero que analices que si tú estás repitiendo una y otra vez un evento traumático, consciente o inconscientemente, en tu cabeza, en tu energía, hay miedo a no vivir ese evento de nuevo. Y ese miedo a vivirlo va a hacer que se vuelva a vivir. Darwin nos decía que no hay mejor solución del miedo a algo a que ese algo aparezca. Entonces, inconscientemente tampoco hay una explicación científica del por qué atraemos lo que pensamos, pero esto es algo que ya se sabe y no podemos negarlo. Más no puedes negarlo si es que quieres salir del círculo de la repetición. Entonces, ojo, tienes que observar qué es cuál es el juicio que se está haciendo y por qué. Sea porque te peleaste con un hermano, porque te engañó, porque hubo una traición, porque tu padre no te quiso, porque tu madre no te quiso, porque tu hermano te quiere, tu hermano te rechaza. No lo sé, cuál sea el conflicto que estés viviendo, pero trata de darte cuenta que al final ese problema es una ilusión. Y no solo eso, es una ilusión, porque es problema cuando empiezas a verlo como un problema. Esto me está afectando y te afecta porque tú aceptas que te afecte. Si tú tomas la decisión de que no te afecte, puedes trascenderlo de esa manera. Y me queda claro que es una manera que muchos utilizan, inclusive en terapia. Trata de que no te afecte. Y lo puedes lograr y puedes trascenderlo de esa manera. Pero ¿qué tal si analizamos y nos vamos, como lo propone la biodesprogramación, lo propongo yo, que ir más profundo? Más profundo al grado de llegar a una comprensión amorosa del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de comprender amorosamente por qué está pasando esto en la familia. Y créeme que si tú empiezas a seguir estos pasos que yo te voy a dar y empiezas a aplicar la comprensión amorosa en el conflicto, tu mirada del conflicto, tu percepción sobre el problema va a desaparecer, o al menos como lo ves. Me gustaría que te remontes a cualquiera que sea el conflicto, a que definas cuál es, que lo definas. ¿Es que quedan debiéndose dinero? ¿Quedan traicionándose? ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Se traicionan? ¿Se quedan a deber dinero? ¿Se están peleando por herencias? ¿Un hermano quiere despojar de la herencia a todos los demás? ¿O, o todos los hermanos están, o la mayoría de los hermanos están dejando a uno sin herencia? ¿Cuál es el conflicto? Obsérvalo, defínelo. Ya que lo tengas, que es el que estás viviendo en tu vida actual, trata de mirar o buscar información en el árbol familiar. Y bueno, existen dos opciones, una que tengas información y otra que no tengas información. La primera, si tienes información, vas a encontrar en las generaciones anteriores la explicación del por qué estás reviviendo esa situación. Te pongo un ejemplo, que ahorita estén dejando a un hermano sin herencia y vas a encontrar en el árbol que arriba probablemente o se repitió que dejaron un hermano sin herencia o al revés, toda la familia dejó sin herencia a un hermano. Entonces esa situación tiende a repetirse o repararse.
otra vez están dejando un hermano sin herencia, o bien todos los hermanos quieren dejar a ese hermano sin herencia porque en unas generaciones atrás ese hermano dejó a toda la familia sin herencia. Entonces al final los conflictos no terminan porque se siguen repitiendo, porque sigue habiendo un juicio, porque sigue habiendo una revancha, porque sigue habiendo un dolo, porque sigue habiendo un enojo, porque no hay una comprensión amorosa de ese conflicto. Te puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, en mi caso, una persona dentro de la familia que le pide dinero a otra que tienen cierto nombre o fechas de nacimiento similares a otras en el árbol familiar atrás, ¿sí? En el árbol transgeneracional. Y que en el árbol uno le debía al otro o le quedó debiendo al otro. Y en la siguiente generación, el doble del hermano, el que se llama igual al hermano en el árbol que había sido despojado de algo o no se le había pagado algo, acá recupera ese algo quitándoselo dolosamente al hermano que en la generación anterior se lo había quitado. Es como si se buscara recuperarse esa deuda. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque queda en la memoria de que existe una deuda. La forma de apagar o terminar con las repeticiones es estar claro que todo es perfecto. Tú, en tu vida, yo lo digo en mis conferencias, estás viviendo la temporada 4 de Netflix de una serie, la que tú quieras. Y por ver la 4 y brincarte la 3, la 2, la 1, no estás entendiendo el porqué. Y quizá por lo que estás viviendo consideras que no debería de vivirse o que estás viviendo algo malo. Pero la realidad es que es perfecto. Pero necesitas echarle una mirada al árbol para comprenderlo. Cuando lo comprendes vas a decir, entiendo, aquí se está, y te voy a decir una palabra que es clave, equilibrando el árbol. Porque lo que está buscando el árbol es el equilibrio, la sanación. Para sanar es ser justo, ser amoroso, que no haya deudas. Entonces, para ello, si en esta generación te toca perder, porque la situación no te favorece, según tú, pero realmente es perfecta, tienes que soltarlo desde el amor, comprendiendo que el árbol lo que está buscando es el equilibrio y que esta situación, si la ves desde el juicio, otra vez desde el enojo, no va a haber equilibrio. Pero si la ves desde el amor y la compasión y decir, ok, tenía que pasar, porque quizá, ahora voy a la segunda opción, no tenías información, no la tenías, no la tienes, ya puse el ejemplo teniéndola, pero vamos a suponer que no la tienes, pero aceptas que algo pasó en tu árbol y que aquí se está reparando o buscando entrar al equilibrio y lo sueltas desde el amor, sin odio, sin rencor, sin coraje, sin enojo, desde el amor profundo que genera la comprensión, con una mirada amorosa, y sueltas el evento, lo cedes, lo trasciendes soltándolo, sabiendo que es perfecto, con el afán de no sufrirlo y también, obviamente, con desapego, ¿no? Pero al final vas a acabar no sufriéndolo y no va a trascender a las siguientes generaciones. Quizá no tengas información, pero dalo por hecho que algo está pasando para que exista calma en tu alma y certeza, que eso es lo que busca nuestro cerebro, nuestra parte consciente, para poder sanar. Certeza. Cuando hay certeza de que todo es perfecto, no hay juicio. Y cuando no hay juicio, no hay repetición. Con esto termino esta intervención. Espero que te haya gustado, espero que haya hecho que te caiga un 20 de dónde es donde se está repitiendo, pero repito, tienes que tener la apertura. Ojo, aquí hay dos puntos importantes. Uno es, para poder hacer este ejercicio, es dejar de tener la razón, dejar de pretender tener la razón, punto número uno. Y dos, sí llegar a la comprensión amorosa como segundo paso, porque desde el amor no hay juicio. Tener la mente abierta para llegar a este punto. Algo debió de haber pasado antes que yo no tengo esa información, pero lo comprendo y lo suelto. Lo suelto y me libero. Y libero a mi árbol de esta situación. No me deben nada, ni yo debo nada. Y bueno, es
Aparente sencillo, entiendo aparentemente, pero entiendo que va a haber gente que le cueste trabajo, pero sí se puede, y verás cómo vives con menos carga, va a haber menos enfermedades, te lo puedo asegurar. Suéltalo. Lo único que puedes controlar es lo que depende de ti, y de eso asegúrate de estarte haciendo cargo. De lo que no depende de ti, suéltalo, suéltalo. Entonces, si estás viviendo un evento familiar no grato, cualquiera que este sea, trata de aplicar la comprensión amorosa y trata de soltar eso que sientes, viviéndolo injusto. Ah, me faltó algo que te tenía que decir, que te tienes que rendir hacia lo que ves. O sea que lo que ves es perfecto y tienes que asumirlo como tal. Nada se está saliendo de control, nada es imperfecto, nada no debería de estar pasando. Todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Hay una razón que desconoces, por eso haces un juicio. Pero si conocieras la película completa, podrías garantizar que todo es perfecto. Así que libérate, suelta, no hay mejor forma de arreglar un problema cuando no lo resuelves, sino lo disuelves. Te mando un abrazo con amor y sin apego al resultado. Nos vemos en la siguiente intervención.